Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Hoy les traigo la primera parte del reportaje que oportunamente le hiciera el amigo Omar Soma al jefe de planta transmisora de Radio Provincia de la ciudad de La Plata, con motivo de celebrarse este año sus 76 años en el aire. Frecuencia al Día se suma al reconocimiento por su larga y fructífera trayectoria. A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación, con la conducción y producción de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. Ricardo Sagastume, ingeniero. Esta emisora nace en 1937, 18 de febrero de 1937. Allí sale al aire de la emisora desde la planta transmisora ubicada en Olmos. El Lisandro Olmos, sí señor. ¿Vos tuviste la suerte de conocerla? Sí, la conocí funcionando todavía. Ajá. Hace ya unos cuantos años, porque en el año 74 la radio se mudó a la nueva planta de Villa Elisa, donde está ahora. Y yo en esa época ya estaba en Radio Universidad, hacía unos años, cuya planta inauguré, digamos, la pusimos en marcha, que está cerca de Lisandro Olmos, está sobre la avenida 66, sí, a unos 2-3 kilómetros en línea recta. Tanto que, me acuerdo perfectamente, la señal de Radio Provincia nos molestaba, nos interfería un poco para hacer los ajustes de la antena cuando salimos al aire en Radio Universidad, claro, porque era muy fuerte, estaba muy cerca. La Rosa de Tokio, nuestro email, dxradio@argentina.com. La planta de Olmos, yo fui varias veces, porque ahí además había gente, operadores que estaban en las dos plantas. Entonces yo fui de visita y me interesaba mucho conocer el equipo. En ese momento había un solo transmisor, no había transmisor de reserva, como es usual tener ahora. Claro. ¿No? En este momento en Villa Elisa tenemos 3 transmisores para asegurar bien el servicio. Claro. Y el transmisor era un equipo alemán que no sé cómo se había comprado, lo compró el gobierno de la provincia para inaugurar la radio. Y según me contaron, provenía de un buque carguero alemán muy grande. Ajá. Era el equipo que tenían para las comunicaciones en onda corta con los puertos, que fue traído acá y adaptado para la frecuencia de Radio Provincia, y era un equipo muy, muy grande, que podía dar hasta algo más de 30 kilos. Ajá. Tenía como cosa novedosa para la época modulación en alto nivel, en la etapa de potencia. Ajá. Cosa que se adoptó para los transmisores de AM en realidad varios años después. Claro. Y era un sistema de muy buen rendimiento y un poco de avanzada en la época, pero las válvulas que se usaban en esa época eran gigantescas. Eran unos triodos que tenían como 1 metro de altura o un poquito más, refrigerados por agua. ¿El agua circulaba por adentro de la válvula? No. Circulaba por alrededor de la placa. Alrededor de la placa de la válvula era una placa de cobre, un cilindro muy alto, como de 50 centímetros o más de altura. Ajá. Y alrededor circulaba el agua, y entonces había una entrada y salida de las mangueras que llevaban y traían el agua. El agua había que enfriarla después. Al pasar alrededor de la válvula se calentaba. Claro. Había una bomba que impulsaba la circulación del agua. Y el agua caliente que salía de la válvula se mandaba a una pileta que estaba en el exterior, donde había una gran serpentina, y ahí se enfriaba el agua. Y volvía a ser recirculada por la bomba. El transmisor tenía 4 válvulas de ese tipo y estaban en la planta baja del edificio. Además, ahí estaban las etapas previas, las etapas de menos potencia que excitaban a las válvulas grandes, tanto en audio como en radiofrecuencia, o sea, tanto en portadora como en modulación.
Y todas esas etapas estaban armadas, como se usó mucho en aquella época, dentro de una especie de recintos con alambre tejido alrededor, Claro. separados uno de otro con alambre tejido, que hacía una especie de blindaje, no muy efectivo, pero bueno. Todo eso estaba en la planta baja del edificio. Y en el subsuelo estaban las fuentes de alimentación, porque los transformadores que usaban eran muy grandes, muy pesados, Claro. y además ocupaban muchísimo espacio. No hubieran cabido en la planta baja del edificio. Entonces había una cantidad de mangueras de cables, cientos de cables que iban y venían desde arriba hacia abajo, ¿no? Claro. Porque también existían los sistemas de seguridad. Había microswitches, es decir, interruptores automáticos que al abrir la puerta de alguna de las rejas de arriba, Claro. tenía que cortar la alta tensión para evitar el peligro a los operadores. Así que cuando había una falla, era una tarea de enanos encontrarla con tanto cable Claro, y demasiado. con tanta superficie que ocupaba el transmisor. Claro. Había que caminar por toda la planta. ¿Y la marca del transmisor? Bueno, el transmisor era Telefunken, alemán. Sí. Acá vinieron unos alemanes a armarlo y a ponerlo en marcha en Olmos, que como luego se declaró la guerra a los 2 años, Claro. algunos no alcanzaron a volverse a Alemania y se quedaron acá. Se quedaron a vivir en la Argentina. Ajá. Porque además ya antes del 39 que empezó la guerra, ya la situación estaba bastante brava en Alemania, ¿no? Y Ricardo, las válvulas que se utilizaban en ese equipo eran igualitas a la que yo tengo en mi oficina acá en Radio Provincia, de vidrio. Claro. Una válvula de vidrio, grandota. una cosa redonda, grandota, Sí. con la placa, que es un cilindro que sobresale para arriba o Claro. para abajo, según cómo se la montara. Sí, consumían muchísima corriente de filamento, eran triodos que tenían poca ganancia, necesitaban bastante potencia para excitarse. Bueno, pero era lo que había en esa época y realmente funcionaban bien. Los 30 kilovatios que daba ese transmisor, con la antena que se puso allí en Olmos, rendían mucho. Radio Provincia tenía mucho alcance en esa época. Claro que no había otras emisoras ensuciando la banda, Claro. como hay ahora Claro. cientos de emisoras piratas Claro. por todos lados, ¿no? Y la antena yo me acuerdo haberla visto, ¿no? Hasta no hace tanto tiempo estuvo montada. Y la antena se desarmó cuando se hizo el traslado de Villa Elisa, al poco tiempo, habrá sido en el año 74 o 75. Claro. Era una torre de hierro autosoportada, Claro. que tenía unos 60 y pico de metros de altura, 70 por ahí creo que era, que rendía bastante bien para esta frecuencia en realidad, ¿no? Claro, no tenía riendas. No, claro, Entonces, era claro, autosoportada. sí. Ajá. Eso fue reemplazado entonces por la planta transmisora de Villa Elisa. Se inauguró en el año 74, yo todavía no estaba en esta radio, Ajá. estaba en Radio Universidad. Pero como me interesaba mucho el tema de un transmisor nuevo grande que se estaba instalando, porque se estaba instalando un transmisor de 50 kilowatts, que en ese momento era de los más grandes que había en el país. Fui varias veces durante la obra, antes que se inaugurara la radio. Claro. Y yo conocí a algunos de los ingenieros de la empresa Tramec, que es la que había fabricado el transmisor. Una empresa que no existe hoy. No existe más. Y bueno, se inauguró en el 74, no me acuerdo qué fecha. Se inauguró tratando de hacerlo coincidir con la inauguración de la radio. Ah, claro. Ajá. No sé si fue exactamente en el mes de febrero, pero por ahí. Por ahí. Y bueno, eran 2 transmisores, el 50 kilowatts y un auxiliar de 10, con una torre nueva de 120 metros, muy bien instalada por la empresa Montejo, que era lo mejor que había en ese momento. Y yo, bueno, caí ahí 2 años y pico después, Ajá. porque me llamó el director de Radio Provincia de ese momento para ver si se podía, digamos, hacer un trabajo de revisión, ajuste y puesta en marcha definitiva, digamos, del transmisor de 50 kilovatios que tenía muchos problemas. Como habían tenido otros similares que había fabricado esa empresa, el de Radio Mitre, el de Radio Municipal de Buenos Aires, 2 más de Radio Nacional y otros que exportaron. Uno en Radio Nacional de Tucumán. ¿no es Tucumán, cierto? que Ajá. tuvo muchos problemas, le hicieron juicio a la empresa Tramec porque el equipo no daba la potencia. Claro. Y otro está en Santiago del Estero, la filial nacional de Santiago del Estero. Ajá. Claro. Y aquí, bueno, lo nuevo de este equipo, Ricardo, es que ya no utilizaba las válvulas de vidrio, sino que
Claro, era un equipo realmente moderno Claro. en ese momento, con válvulas cerámicas, Claro. que no hacía muchos años que estaban en el mercado. Son válvulas que no tienen nada de vidrio, sino que tienen un cilindro de cerámica que está soldado mediante un procedimiento bastante complicado y difícil que tiene patentado la empresa AMAC de Estados Unidos. El cilindro de cerámica está soldado todo alrededor con la placa de cobre plateado, con una pestaña, digamos, que sostiene la placa. La placa tiene además alrededor una cantidad de aletas radiales que hacen que el diámetro de todo eso sea bastante grande. En el caso nuestro, las válvulas que están en el equipo de 50 kW tienen un diámetro como de 20 centímetros, 18, 20 centímetros. Claro, sí. Todas las aletas de refrigeración de la placa. Pero el cilindro que contiene la parte, digamos, principal de la válvula, filamento, grillas, que está abajo de eso, tendrá unos 7 centímetros de diámetro nada más. Ahora, esas válvulas rinden bastante más que sus antecesoras de vidrio, requieren no tanta tensión, es decir, tensiones no tan altas. Ajá. Pueden tomar corrientes un poco más altas, pero requieren inevitablemente refrigeración por aire forzado permanentemente, aún para cuando está el filamento solo encendido, ni hablar de cuando está la válvula funcionando a pleno. Hay grandes sopladores entonces que... Claro, Ajá. en el transmisor de 50 kW hay dos turbinas grandes, una que sopla aire a las dos válvulas moduladoras, que son de ese tipo, son tetrodos de 15 kW de disipación de placa, y otra turbina que igual que sopla aire a las tres válvulas de RF, o sea, las que dan la portadora. Son otras tres válvulas iguales. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. Y hasta aquí la primera parte de esta entrevista. La próxima semana volveré con la continuación de este interesante reportaje de Omar Soma al ingeniero Ricardo Sagastume, jefe de planta transmisora de Radio Provincia de la Ciudad de La Plata, que cumplió 76 años en el aire. Y en Frecuencia al Día nos sumamos al reconocimiento por su larga trayectoria. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González.